Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Tribunal Calificador de Elecciones proclamó durante esta jornada a los 51 consejeros que formarán parte del nuevo órgano redactor del proyecto de nueva Constitución. Se despierta esta semana ya el trabajo, el día 7. En una ceremonia que contó con la presencia del presidente Gabriel Boric, se dio inicio oficialmente a la segunda etapa de este proceso constitucional, el cual está listo para iniciar sus labores, como le decía, el miércoles que ya viene, pasado mañana. En paralelo, la comisión experta efectuó su último pleno, donde los 24 comisionados entregaron algunas palabras para cerrar esta primera fase del proyecto. Esto que es bien histórico, nosotros a veces no reparamos en ciertas cosas que tiene nuestra institucionalidad, nuestra historia. No sé, desde que no conocemos presidentes de la República, por ejemplo, que intenten modificar las constituciones para reelecciones que lo favorezcan, que en tantos países y bastante más cercano de lo que imaginamos es bastante frecuente. En Chile, yo al menos no conozco historias de ese tipo. Presidentes nuestros que en general andan por el mundo dando giras, invitaciones. En otras partes hay cárceles para expresidentes. En fin, institucionalidad donde hay fallos, donde uno puede hacer aportes, de eso vamos a hablar hoy día, aportes técnicos, críticas técnicas, pero nadie duda en que los fallos se cumplen. Son todas cosas bien bobas, bien fomes, de un país bien poco glamoroso, pero son cosas de las cuales se convierten en activos, ¿no? En activos país. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que estos 24 expertos, desde el Partido Comunista al Partido Republicano, pasando por todos los partidos políticos, se pusieron de acuerdo fundamentalmente en un grueso de un anteproyecto constitucional que ahora va a ir a discutirse. Y se dejaron muchísimas cosas a las cuales llegaron en común, y muchos, en las entrevistas lo han dicho, han tenido que ceder bastante de las posiciones que llevaban en su mochila al sentarse ahí. Se pusieron de acuerdo con un sentido de responsabilidad institucional que le pone bastante presión a los 51 consejeros a repetir al menos el código de comportamiento de esta comisión experta que termina su trabajo. Así que son cosas que no dejemos pasar tan fácilmente. Bueno, todo esto en la víspera de entregar el anteproyecto de Carta Magna, que cuenta con 215 artículos y será entregada entonces el martes al Consejo. Vamos a la mesa de conversación. Y está con nosotros nuestro primer invitado de la noche, Jaime Mañalich, no requiere tanta presentación, ministro 2 veces de Salud. Jaime, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, pues bueno, esto creo que no me equivoco, ni estoy haciendo un juicio muy novedoso, decir que estamos bien confundidos todos. O sea, los poderes del Estado, los miembros de la Corte Suprema, los legisladores, el Poder Ejecutivo. O sea, la prueba es que el propio presidente de la República ha dicho que va a enviar o se va a enviar una petición de que se aclare el fallo. Si el presidente está confundido, imagínense nosotros los ciudadanos, usted nos puede ayudar. ¿Cómo se leen las últimas noticias respecto a partir de lo que dijo la ministra Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, pero no habló en esa calidad, respecto de quién puede cobrar la eventual deuda de las ISAPRES? Yo creo que efectivamente, como bien dice Matías, la situación es bastante confusa. Entonces, pretender traer claridad en este momento es algo difícil. Pero, en mi opinión, después de estas 24 horas tan agitadas que se ha tenido después, a continuación de que el diario La Tercera publicara el día de ayer, domingo, esta entrevista a la vocera de la Corte Suprema y presidenta subrogante de la tercera sala, la ministra Ángela Vivanco, a mí me parece que lo que queda dentro de este ruido es la siguiente pregunta que se hace la tercera sala, el Poder Judicial, que es esta idea erga omnes. Vale decir, para mí el tema fundamental acá no es la discusión de la ley corta, si deben devolver, no deben devolver. El fallo de la Corte Suprema se mantiene firme para hacia adelante. Vale decir, desde aquí para adelante no se puede usar la tabla de factores, se tiene que reducir el precio de la tabla de factores para los menores de 2 años, etc.
Sin embargo, se ha planteado una duda tremenda, y es respecto a la retroactividad, a la devolución de pagos que la gente habría hecho en exceso. ¿Esto es válido solo para quienes reclamaron 100.000 contratos o es válido para todos los que fueron afectados por el alza? 700.000 contratos. Diferencia aproximada de 140 millones de dólares para devolver, 1.400 millones de dólares. 10 veces. Un mundo. O sea, un mundo de diferencia. En mi opinión, aquí lo que ha pasado es que explícitamente muchos expertos en derecho constitucional, en temas jurídicos, han dicho, perdón que lo diga en castellano antiguo, a la Corte Suprema se le pasó la mano. Vale decir, no tenía atribuciones para fallar sino sobre aquellas personas que habían reclamado. Otros expertos dicen, no, tiene atribuciones. Pero a mí me parece que lo que ocurre, lo que está ocurriendo, y es el tema de lo que se va a concentrar la discusión en la tercera sala de la Corte Suprema, es, ¿tenemos atribuciones para hacer un fallo universal o no las tenemos? Ya, pero podría ocurrir algo que lo que usted dice, siendo totalmente cierto, puede ser corto plazo en el sentido de que si yo o una persona siente que, ¿por qué no recurrí a la Corte? Bueno, voy a recurrir. Entonces, claro, hoy día son 100.000, quedan 600.000 que no fueron. Eso lo doy. O sea, el incentivo por seguro. El incentivo es que vayan todos. En el sentido de que iba a volver a ser 1.400. La inmensa mayoría de aquellos que no reclamaron tienen un periodo de prescripción legal de 5 años. O sea, todas aquellas personas que no han reclamado por el alza y no estaban en estos recursos que la Corte Suprema falló, la tercera sala falló, la forma que conocemos, van a hacer cola para reclamar. Porque tenemos se sabe. Sabemos el fallo de antemano. O sea, no solo el fallo. Hay una instrucción de la tercera sala para decir, en los casos que se presente respecto a este tema tabla de factores, falle de esta manera. Jaime, pero entonces es muy relevante desde el punto de vista del derecho. Solo. Pero desde el punto de vista práctico, para el funcionamiento de la industria, si es que van a ir los otros 600.000 a buscar lo que les van a dar garantizadamente, el efecto financiero va a ser exactamente el mismo. Igual. O sea, yo creo que antes o después de esta entrevista y antes o después de la determinación de la tercera sala respecto a la amplitud de la gente afectada por el fallo, para las ISAPRES podrá haber una diferencia mínima, en el sentido de que algunos dirán, mira, es esta cifra, y otros dirán, no, mira, reclamó 10% menos. La cifra, en mi opinión, hoy día en la mañana el superintendente dio las explicaciones de cómo se había llegado al cálculo, tiene que ser auditada y corroborada. O sea, ahí hay una cifra que no se conoce cuánto es. Algunos dicen que son X millones, otros dicen que son 10 veces más. Pero cualquiera sea la mecánica con la que se determine. Respecto al tema gatillado ayer, en relación a la entrevista de la ministra Vivanco, yo creo que esta discusión que nos ha tenido tan ocupados durante estas 24 horas, no tiene efecto final sobre el tema financiero de las ISAPRES. Usted que también ha sido experto porque lo ha trabajado, hace clase, conoce... ¿Qué opina sobre el fallo en cuanto no solo al efecto retroactivo, sino que al efecto futuro? Que entiendo que es de lo que más acongoja a las ISAPRES en cuanto a su viabilidad hacia adelante. Es decir, no corren las tablas de factores y no corre la discriminación para menores de 2 años. Es decir, le bajo a quien le tenía expuesto a esas discriminaciones, porque así le llaman ley, pero no le puedo subir a aquellos que les cobraba de menos. O sea, a los que les cobraba de más, se les devuelve. A los que les cobraron de menos, no se les devuelve. Por lo tanto, se genera una desigualdad y una desestabilidad probablemente financiera. Como tú bien señalas, Matías, suponiendo, hipoteticemos, mire, las ISAPRES no tienen que devolver nada. Hagamos borrón y cuenta nueva, como es de alguna manera la reforma constitucional que están proponiendo algunos senadores en el resultado final. No en la forma, pero en el resultado final. O sea, las ISAPRES no tienen que desembolsar dinero. Desembolsar no, pero sí en beneficios y prestaciones eventualmente. Ya. Y en ese sentido, si uno mira para adelante, los 3 elementos que configuran la prima que las personas pagan al seguro, que son en primer lugar el precio del plan base, el segundo, la corrección de ese precio por la tabla de factores,
y Telcero la prima auge. Las dos primeras ya están definidas por el Ejecutivo. O sea, se le ha dicho a la Superintendencia, usted va a fijar el alza máxima del precio base, como ocurrió este año, que la Superintendencia 2,6%. Usted va a fijar el ajuste de la tarifa. ¿Cómo? De acuerdo a la proposición que hizo el ministro Mañalich en su época, el año 2019, que dijo, terminemos con esta cuestión de la discriminación de género y hagamos una tabla sin discriminación y con menos factores. Esa, dice ahora la Corte Suprema, es la tabla única. Y por lo tanto, para futuro, efectivamente, las ISAPRES es, perdón que use esta palabra, una industria que no tiene viabilidad financiera, porque el alza de precios que no van a estar bien contemplados son siempre muy superiores. A ver, Jaime, según su experiencia y según los antecedentes que tenemos sobre la mesa, ¿usted cree que las ISAPRES no tienen viabilidad financiera? O sea, nosotros propusimos el año 2011 un proyecto de ley. Quiero hablar sobre eso. Que cambiaba, no les cambiaba el nombre, pero cambiaba radicalmente la estructura del seguro privado para hacerlo de acuerdo a lo que había fallado. Que me lo explique, lo tengo anotado para que me lo explique, pero antes dígame, ¿usted cree que como están las cosas hoy día, las ISAPRES no vuelan? No vuelan. No tienen viabilidad. No tienen viabilidad. Quiebran. Quiebran. Ya. Si quiebran, usted exactamente el año 2011, si no me equivoco, planteó este plan garantizado de salud. Sí. ¿De qué se trata? Porque muchas personas, no se lo digo solo porque venía usted, se lo he escuchado a exministros, a senadores que dicen, es tal disculpen el francés, el despelote que hay hoy día de ideas para allá y para acá, que no sería raro que esto se arregle con un gran acuerdo económico. Y el acuerdo económico tiene que ver mucho con esto que usted, entre otros, han planteado. ¿De qué se trataría este nuevo sistema? Nosotros tuvimos una gran y gigantesca y difícil reforma de salud el año 2005, que fue la reforma del auge, que fue un tema de gobierno del expresidente don Ricardo Lagos muy sustantivo. Él se jugó por eso. Lo que se está proponiendo acá es que lo que garantiza el Estado, la Constitución, es un plan garantizado de salud para toda la población que tiene, digamos, que se paga, que toda la gente... Un gran auge. Un auge expandido que incorpora realmente prestaciones preventivas, la ley Ricardo Soto, etcétera. Y eso, independiente de la capacidad de cotización, de pago, qué sé yo, es universal, es para todas las personas por igual. ¿A dónde vamos con nuestro 7%? ¿O los que hoy tienen FONASA o ISAPRES? ¿Con un 7% un fondo común? Lo que se planteó en este proyecto que está ahí en el Senado sin tramitación, desgraciadamente, y que ahora todos dicen, el propio superintendente dice, si se hubiera aprobado este proyecto de ley del año 2011, hoy día no estaríamos en este problema. Ya. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley creaba un sistema de compensación de riesgos en el sentido que si una aseguradora tiene personas más jóvenes, de menos costo, tiene que subsidiar, pasarle dinero a la ISAPRE que tiene población de mayor riesgo. Y después, esta compartición de riesgo financiero se hace entre ISAPRES y FONASA, creando un sistema, ¿no es cierto?, real de seguridad social con transferencia de valores para que no haya discriminación, etc. Lo podemos explicar en simple: 7% de los que nos escuchan en sus casas, hoy FONASA, hoy ISAPRE, ¿siguen manteniendo 7% a un privado o al público o va a un fondo? Nosotros fuimos partidarios, y este es un tema que se va a resolver en el Consejo Constitucional que tú mencionabas, o sea, va a ser un tema de la próxima Constitución. Nosotros siempre fuimos partidarios de que hubiera diversos seguros, como es en Colombia, como en fin, distintas partes, en Alemania, a la cual el sistema de seguro contribuyeran tanto la cotización del 7% como el subsidio fiscal. Quiero recordar que FONASA, el 80% del presupuesto de FONASA lo pagamos entre todos, con los impuestos generales. Si esto va a ser así o tenemos una estatización completa del sistema de seguro, como proponía el artículo 44 de la Constitución rechazada el 7 de septiembre pasado, yo creo que es un tema que está... al que está entregado al actual Consejo Constitucional y se votará en un plebiscito en diciembre. Yo no me cansaría mucho, o sea, todos podemos tener opiniones de que un sistema mejor solo estatal, solo público, con multiseguro, allá lo hacen así, porque creo que eso es una discusión que hay que erradicar en el Consejo Constitucional. Pero parece ser que el chileno en su ADN, mayoritariamente por las encuestas, quiere tener la posibilidad de elegir entre lo público y lo privado, lo que no quiere decir que quede desprovisto de garantías. Entonces esto sería un gran plan de garantías, gran auge, y que haya un fondo que garantice
cuando un prestador privado tiene grupos de personas más riesgosas. Así es. Así, cosa de que son más costosas. Más costosas, claro. Por ejemplo, que tiene una enfermedad crónica, que no quede botado en el sistema, sino que se le garantice. Así es. Y uno se puede cambiar con mucha libertad del A al B o al C. Y terminábamos con todas las preexistencias. Claro, porque las preexistencias no son una mochila de la cual haya que esconder, sino que el sistema me garantiza la estabilidad del sistema. O sea, aquí yo creo que hay una prueba concreta de que los maximalismos de cualquier lado de la última década es algo que le ha hecho mal a los chilenos y chilenas, porque estas cosas podrían haberse aprobado y podríamos haber tenido tremendos avances, pero como se trata, no, vamos a firme a solo un Estado que maneja toda la salud, o no, vamos a firme solo a seguro. Resulta que en el Poder Legislativo se trancan las discusiones, se trancan. O sea, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional del año 2010, ¿qué es lo que ha dicho? Hemos tenido que meternos en este tema porque los legisladores no han dado cuenta. Jaime, disculpe, dada su experiencia también, si es que se llega a un acuerdo, que no es de un día para otro, ¿es de una implementación muy larga? Pensando con entusiasmo, ¿en cuánto tiempo veremos? 2 años. En 2 años. Eso es lo que habíamos considerado. Tiene un aporte fiscal que fue aprobado en el informe financiero de la época, habría que reactualizarlo, pero en 2 años se podría hacer bien esta transición, generando la tabla de factores, la nueva tabla de factores del 2019 se hizo sin ley. Se hizo por un decreto de la Superintendencia de Salud que dijo, mire, de aquí para adelante todos los nuevos contratos tienen. Y la Corte Suprema ahora lo valida, ni siquiera está discutido como ley. Por supuesto que este sistema del Plan Garantizado Universal contemplaba todas estas indicaciones. Y en ese sentido yo animaría a los parlamentarios, con mucho respeto, a no enfrascarse en una discusión que dijo la ministra. Usted conocerá mejor que yo, por lo que yo he hablado con 2 o 3 miembros de la Comisión de Salud del Senado, están bastante de acuerdo y que esa sería una vía a explorar, dado, insisto de nuevo el francés, el despelote que existe. Oye, me queda una dudita. Si es que está este plan garantizado con recursos del Estado, que cada uno pone su plata, si le gusta FONASA o si le gusta un asegurador privado, sin preexistencia, ¿cuánto costaría extra tener allí un seguro? ¿Cuánto ustedes lo valoran? En 19.000 pesos, entiendo, ¿no? Nosotros evaluamos, en dinero de hoy debe ser a la rápida unos 35.000 pesos, 40.000 pesos por persona, y esto no tiene nada que ver con los seguros complementarios, los seguros de primer piso, FONASA, que paga lo que hoy día paga FONASA o la ISAPRE. O sea, quien hoy día está en un ISAPRE podría ir a ese nuevo, ya no se llama ISAPRE, prestador privado, con su 7% más 35, 40.000 pesos por miembro de la familia. Y con eso queda con seguro privado, garantizado, con estabilidad. O sea, dicho de esta manera, si una persona cotiza, tiene 1 millón de remuneración, su 7% son 70.000 pesos. Con 70.000 pesos alcanzaría a pagar 2 planes garantizados de esa familia por mes. No es además. No, no es además. Este era el precio del plan garantizado. Y tiene informe financiero, tiene estabilidad hacia adelante. ¿Hay prestadores privados que estarían dispuestos? No lo sé, no llegamos a esa... pero hoy día hay prestadores privados que el 50% de los egresos que tienen son a tarifa FONASA, beneficiarios de FONASA, y lo hacen muy bien, y están las clínicas llenas. Y en fin, grandes instituciones como Christus Health o la Clínica Dávila, perdón por nombrar alguna, Clínica Universitaria de Concepción, en realidad el 50% de sus egresos más o menos son pacientes FONASA que pagan lo que FONASA indica. Bueno, familiarícese con este tema, con este plan, con esta idea que puede tener variaciones, porque eso es lo que se está conversando hoy día en la Comisión de Salud del Senado como un acuerdo de moros y cristianos para poder zafar de este torbellino en el cual nos metimos, que nadie entiende mucho, leyes cortas, modificaciones constitucionales, reinterpretaciones de la Corte, terceras salas, y uno no sabe en qué mundo está parado, pero hay una solución que está allí durmiendo el sueño de los justos que puede despertar. Jaime Mañalich, muchísimas gracias por venir esta noche. Matías, un honor como siempre. Esté muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl.
Y tomamos contacto con Hugo Silva, que es académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Le vamos a preguntar, estamos hoy día muy dedicados a los temas públicos. Veníamos a hablar con Jaime Mañalich del tema de la salud, con todo lo que sabemos, pero queremos hablar de transporte, porque también hay otro tremendo problema que afecta al día a día, ¿no es cierto?, que tiene que ver, y sobre todo los costos para el Estado. Y cuando es costo del Estado no es costo de Moya, es costo suyo, es costo de todos los que financiamos el Estado con nuestros impuestos, que en buena hora los financiamos, pero también hay que buscar fórmulas de ser más eficientes en el gasto de estos recursos, porque se pueden usar en otras cosas también. Entonces, con la tremenda evasión que tiene hoy día el transporte público, hay esfuerzos por buscar alternativas más ingeniosas, más innovadoras y generar incentivos para que baje la evasión y por lo tanto salga, entre otras cosas, pudiera ser más barato los 700 pesos hoy día del pasaje, a lo mejor podría ser menos. Hugo Silva, economista o académico del Instituto de Economía de la Católica, está con nosotros y han preparado un paper. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Matías. Bien, gracias. A ver, cuéntanos de qué se trata este mecanismo innovador que ustedes han pensado en este paper como búsqueda de la rebaja de la evasión, y cuéntanos cómo va la evasión también. Perfecto. Lo que nosotros hicimos en este paper fue un experimento de proveer distintos tipos de incentivos a conductores o un experimento de conducción donde simulamos las condiciones de 3 tipos de pago a choferes. Un pago por pasajero transportado, es el antiguo. Un pago fijo. Ese es el antiguo por boleto cortado que se llamaba. Y teníamos micros corriendo por la Alameda y en fin, haciendo carreras, ya. Exacto. Que tiene el problema que lleva a problemas de seguridad, baja calidad, agresividad entre conductores, pelearse por los pasajeros, a pasajeros, claro. Pelearse por pasajeros, bueno, eso lo vivimos, ¿cierto? La gracia que tiene ese sistema es que efectivamente al conductor está muy preocupado que no haya evasión. Claro. ¿Cierto? Y eso es lo que queremos replicar de alguna manera. Un pago fijo, independiente de los pasajeros, que es lo más común ahora, no da mucho incentivo, prácticamente nada. Claro. Y lo que nosotros estudiamos es Perdón, Hugo, disculpa, no da incentivo a que cada persona que se sube pague su pasaje. Al chofer le importa un cuesco. Si paga o no paga, porque él tiene un sueldo fijo, pero esos son los dos extremos, ¿no es cierto? Esos son los dos extremos. Y lo que nosotros estudiamos fue algo entre medio, que es incentivos por equipos. A ver. Entonces, imaginémonos una avenida principal, una avenida grande de la ciudad, donde normalmente hay recorridos que tienen un traslape importante. No sé, la Alameda, Pajarito, Picuña. Y para darles incentivos, pero sin los problemas asociados, es que decimos, bueno, todos los conductores de los recorridos que pasan por ahí van a recibir un pago o un bono por pasajero transportado entre todos. De esa manera, ellos tienen menos incentivos para competir entre ellos. Porque al final son un equipo. Entre ellos, los conductores no tienen ninguna ventaja de quitarle pasajeros a la micro que va un poco más atrás, Hugo, o adelantarse a otra. Hugo, tú hablas de recorridos que en algún punto de alto tráfico o de paso muy común se traslape, ¿no es cierto? La 510 con la 511, por ejemplo, que fuera el caso. Entonces, el incentivo a recoger más, o sea, a cobrar más boletos, pero la 510 con la 511 comparten el incentivo, comparten el premio al boleto cortado, no compite la 10 con la 11. ¿Eso? Exacto, eso. Ya. Eso mismo. Entonces, lo que nosotros probamos es ver, porque está el tema que efectivamente da incentivos, pero la contraparte negativa es que, bueno, quizás alguno de los choferes dice, bueno, mis compañeros de equipo van a hacer los que van a recoger pasajeros, yo no me preocupo, no hago esfuerzo y hago como lo que se llama free riding. Ya, pero... Y eso es lo que probamos. Los costos de que quizás alguien se aprovecha del equipo y no hace nada, versus las ventajas de acercar los incentivos
Sí, pero... a cortar boletos, a verificar que paguen, que validen, pero sin competir entre ellos. Ya, pero los de Lo que la... encontramos... Sí, perdón, pero los de la línea 10, que se creen más vivos, dicen que los de la 11 se lleven los pasajeros y ellos hagan la pega, nosotros no nos preocupemos si pagan o no los pasajeros, porque nos vamos a repartir el bono, el premio. Pero el premio es menor porque el premio en la medida que los de la 10 y los de la 11 corten muchos boletos. Si es solo de las 11, los de las 11 se sentirán perjudicados, pero los de las 10 también van a recibir menos que si ellos hicieran bien la pega. ¿Se entiende, no? Efectivamente. Entonces, lo que hay que comparar y que es lo que hacemos es cómo se comportan empíricamente estos dos. ya. ¿Y qué estos pasó dos en el tipos de experimento? oferta. Y lo que encontramos en el experimento es que efectivamente los incentivos funcionan cuando se hacen en equipo. Los conductores hacen el esfuerzo, verifican el pago como si tuvieran el contrato individual, porque lo comparamos, ¿Sí? pero sin los problemas de tratar de adelantarse y estar como aprovechando, y sin aprovecharse del equipo. Porque no tiene beneficios. Lo que el experimento muestra es que esto podría traer los beneficios de proveer incentivos sin los problemas de seguridad, de calidad de servicio, etcétera, que observamos en el pasado con la micro amarilla. ¿En cuánto tiempo hicieron el experimento en terreno? ¿Cuánto tardaron? ¿Qué muestra tienen? Bueno, lo hicimos, y aquí hay que dar los créditos, un estudiante de magíster que estuvo activamente trabajando en esto, y junto a otros colegas también de la universidad. ¿Cómo se llama el muchacho? Nombrémoslo. Vicente Ramírez. Vicente Ramírez es el que se lleva los méritos. Muy bien, estudiante de magíster. Total. Ya, Totalmente. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí Vicente y su grupo? Meses, varios meses. El problema es que se vino la pandemia. A ver, ya. Entonces ahí sufrió bastante Vicente, y lo que logramos hacer es trasladar el campo como a condiciones de laboratorio y encontrar ahí la opción de hacerlo. Y por eso es que para llevar esto como un poco más a la realidad, ¿cierto? Que es lo importante, es que queremos hacer un piloto en coordinación con el Ministerio o la Dirección de Transporte Público Metropolitano o regional. Esto no tiene por qué ser en Santiago. Ya. ¿Cierto? Puede ser perfectamente en regiones donde haya la posibilidad, y probarlo en la realidad, un piloto, y ver si es que funciona, cuánto disminuye la evasión, y después sacar conclusiones para extenderlo. Hugo, me imagino que si esto lo probaron y fue hace un tiempo, lo conocerá el actual ministro, porque el actual ministro trabajaba en la Universidad Católica en Ingeniería de Transporte, por lo que entiendo, no en la Escuela de Economía, pero él lo conocerá porque era un súper experto en este tema, en tema de transporte justamente. ¿Usted sabe qué opina de él? Si es que le interesa la idea o le parece una idea viable técnicamente para probar en un piloto. ¿Lo han conversado? No lo he conversado con el ministro directamente, pero sí con las direcciones de transporte público, tanto metropolitano como regional. ¿Y qué les parece? Incluso el subsecretario en su momento, y les parecía muy interesante. Y estamos en conversaciones para poder implementar el piloto y ver qué resulta en condiciones de la realidad. ¿Habría que hacer algún cambio en los contratos que hoy existen o no? Eso es lo complejo, ¿cierto? Porque muchas veces estos son contratos de privados, ¿cierto? Es el operador, la empresa de buses, que tiene un contrato con el chofer y tiene que estar dispuesto a hacer experimentos con bonos de manera que nosotros podamos sacar conclusiones generales. Y ahí es donde hay que buscar el lugar ideal, donde muchas veces hay, tiene que, ojalá regulado, ¿cierto?, para que haya alguna relación directa, pero también que con buena disposición de las empresas. ¿Y cuál sería el efecto? En seguridad está clarísimo, si es que baja, ¿no es cierto?, o sea, si mejora en seguridad al modelo antiguo, fantástico. Pero en el piloto, primero en terreno, luego en laboratorio, ¿qué les da de ahorro o de mejor gestión económica?
porque ya si quiere, lo compara con monto total de evasión o con precio del boleto hoy día. ¿A qué podríamos mutar? Bueno, para dar cifras precisas es exactamente por qué queremos el piloto, ¿no? Ya. Pero ¿Pero la de qué idea orden? es que haya disminución de la evasión, haya esfuerzo, incurra un poquito el costo el conductor de, cuando ve a alguien que va, de decirle, señor o señora, por favor, hay que pagar, o frenar el bus y decir, yo no avanzo hasta que paguen. No con fierros como era antes, pero y la idea es acercarte a el máximo posible. Ahora, el fenómeno de la evasión es bastante complejo. Hay distintos tipos de evasores. Hay evasores más duros, hay evasores circunstanciales, hay evasores que, si es que hay mucha congestión entre personas en los andenes, no tienen cómo validar. ¿Qué porcentaje es la evasión hoy día, Hugo? Bueno, ha estado variando últimamente entre 30 y 40%. ¿Cuánto le cuesta al país la evasión hoy día al transporte público? Difícil dar un número de esa envergadura. ¿Una Sí, magnitud? podemos pensar, el subsidio total está del orden de los anual 700.000 millones. Ya. Ahora, ¿qué parte de eso es producto de la evasión? Es complejo. Ya. Es complejo decirlo. Y Por lo mismo es que no existen tantos datos al respecto. Y pudiera esto... Y sí, perdón. déjame complementarlo con, en el fondo, la complejidad viene también dada por los sistemas que tenemos, por ejemplo, de estudiantes, ¿cierto? El descuento de estudiantes, que es significativo. La TNE. La TNE. Tenemos también mezclados distintos fenómenos. Por ejemplo, queremos cambiar la flota hacia una flota eléctrica que genera disminución de costos, pero tenemos la tarifa congelada hace casi 4 años, Claro. por temas políticos. Y pudiera bajar, bueno, lo que le cuesta al Estado, ¿no es cierto?, en subsidios para financiar la evasión, y pretenden llevarlo también a cuánto costaría, porque a lo mejor ahí hay un incentivo cultural, que es el más complejo hoy día, que es decir, a cuánto podría bajar el boleto, que hoy día está en 700, a lo mejor si le dicen va a bajar 100 pesos, 80 pesos, bueno, es una cifra importante en la economía personal de muchos chilenos y chilenas. ¿Se puede Sería llevar? ideal poder decir algo de esa manera y amarrarlo. Pero el piloto es para eso, ¿no? El piloto es para eso, es para tratar de entender cuántas más validaciones habrían, lo que genera más ingreso al sistema, ¿cierto? Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo, Matías. Alguien evade en el bus y valida en el metro. Ya. Si es que esa persona valida también en el bus, disminuye la evasión, la medición en el buses, pero los ingresos al sistema quedan iguales. Por supuesto. Entonces, por eso no es tan sencillo llegar y decirlo. Estoy pensando en la región metropolitana, en este caso el que me estás poniendo. Porque la evasión en metro es sustancialmente más baja que en buses. Mucho más baja. Y cuando uno ve, la cifra que yo di es de buses, si uno ve del sistema, claro, disminuye bastante. Porque se unificó. Se netea, se promedia, claro. Claro. ¿Y ustedes dónde quisieran hacer el piloto? ¿Qué es lo que les parece que es el campo ideal para hacer este piloto? ¿Regiones? ¿O alguna intersección o alguna zona de Santiago? ¿Cuál? No, nosotros creemos que en regiones hay mucho potencial. Hay mucho potencial porque, digamos, hay ciudades medianas donde es mucho más fácil tener como un ambiente más controlado, Control, claro. versus acá donde en avenidas grandes pueden haber tranquilamente 10 recorridos circulando y que salen cada 5 minutos, entonces en algún momento hay que no solo tomar los 10 recorridos, sino que los que salen 2 hacia atrás, 2 hacia adelante, y se pone muy complejo. Hugo Silva, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Católica, muchísimas gracias y vamos a estar atentos a ver cómo les va con este intento de piloto.
en qué se traduce y qué es lo que dice la autoridad y cuáles son los números. Pero la idea suena muy interesante. Pero de lo académico al terreno, vamos a ver si el trecho es corto o es largo. Y si se prueba la idea del estudiante. Muchísimas gracias, Hugo, que te vaya muy bien. Ojalá sea corto el trecho. Gracias a ti, Matías. Ojalá. Saludos, chao, gracias. Chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. De inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que destaca en este momento lo siguiente. ¡Ley! Cámara despacha nueva prórroga para licencias de conducir. Atención aquí, que vencen durante 2022, 3 y 24. Todos los detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo. El termómetro en la región metropolitana en este momento indica que hay 12 grados y 9 décimas y que el cielo está parcialmente nublado. Pero el pronóstico para mañana en esta región capital y pasado es el siguiente. Mañana martes, cielo nublado, 19 grados de máxima probable. Miércoles, exactamente igual, nublado y 19. ¿Y qué pasó con la lluvia de la semana pasada? ¿Se acuerda? Bueno, nadie falla. Lo que pasa es que está complejo que llueva. Estaba el pronóstico estaban las alertas pero esto es un dolor de cabeza, el cual hace rato ya estamos sufriendo. Vamos a otras 2 regiones y otras 2 localidades. Mire usted, Putre en el norte, la región de Arica y Parinacota, estará mañana despejado con 16 grados de máxima probable, en tanto Talcahuano, en la región de Biobío, habrá cielo nublado y 15 grados de máxima probable. Este domingo se celebraron los premios Pulsar 2023, aquí en nuestro canal, ceremonia en que fue galardonado lo mejor de la música nacional del año. Así, en 23 categorías, diferentes artistas se lucieron y destacaron como ganadores en los premios Pulsar de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Pese a que los favoritos eran los grupos Congreso y Yorka, con 5 y 4 nominaciones cada uno, los ganadores de la noche fueron los cantantes urbanos Pailita, Polima Westcott, quienes obtuvieron 2 reconocimientos. Los músicos triunfaron gracias a su hit Ultra Solo, las categorías Canción del Año y el tema más tocado en radios. Por esta música urbana nos despedimos de Vía Pública de hoy. Que tenga muy buena noche y que descanse. Gracias por venir. Chao. Y te escribiré en el WhatsApp, súper triste verte con otro en Instagram. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste